Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Muy buen día para todos, les damos la bienvenida una vez más a este servicio que hemos preparado con todo amor para el Señor. Le damos bienvenida a todas las personas que se conectan por primera vez con nosotros y también a las personas que en este momento se están conectando y que regularmente nos acompañan. Como siempre les digo, espero que hayan dedicado este tiempo de una manera bien especial para el Señor, que hayan preparado el lugar donde van a mirar a través de sus pantallas el culto, van a rendir el culto al Señor, para que todos juntos estemos dando lo mejor de nosotros, porque Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. Así que espero que usted y su familia o con los que usted esté acompañado se hayan preparado para este tiempo tan corto, pero donde realmente nosotros expresamos lo mejor para Dios. Así que les invito a comenzar este tiempo de adoración y vamos a invocar el nombre del Señor. Y primeramente vamos a orar esa oración que el Señor Jesús nos enseñó y que fue una ordenanza que le dio a sus discípulos. Nosotros oramos el Padre Nuestro no como una vana repetición, sino entendiendo que en esa oración el Señor nos dejó explícita toda la voluntad del Padre. Así que oramos el Padre Nuestro según el libro de Mateo y oremos juntos. Les invito a que con toda devoción entendamos cada una de las palabras que el Señor nos dijo. Cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. También oramos a Dios. Te invito a que también estés refiriéndote al Señor y conduciéndote a Él, entendiendo que no es por nuestras propias fuerzas que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, sino es gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que oremos en arrepentimiento, entendiendo que esa obra la hizo fue el Señor, no nosotros. Nosotros no tenemos cómo pagar nuestra salvación. Señor amado, una vez más nos rendimos a ti en oración, en clamor, agradeciéndote por la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre vertida en la cruz del Calvario que no solamente nos ha dado salvación, sino que nos ha dado sanidad, vida eterna, Señor. Gracias porque a través de esa sangre el Padre nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Y te agradecemos porque lo que tú hiciste por nosotros no lo podemos pagar. Por eso se llama gracia, por eso se llama regalo, porque es algo incomparable. No lo podemos pagar con nuestras buenas obras, con nuestros buenos gestos de buena voluntad. Aunque a ti te agraden, con eso no pagaremos jamás nuestra salvación. Por eso hoy estamos agradecidos delante de ti y venimos como iglesia rendidos delante de tu altar, agradeciéndote por todos los favores recibidos de ti en esta semana que ha pasado. Gracias, Señor, porque tú nos has fortalecido cuando hemos tenido luchas, cuando hemos tenido problemas, cuando sentimos que hay algo mal en nuestras vidas, Señor, cuando hemos pasado un disgusto. Ay, Señor, tú has estado con nosotros, nos has animado, nos has fortalecido, has traído a nuestra memoria tu paz, tu bendición. Y tú cumples con tu palabra porque dice que tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así ha sido, Señor.
Hemos tenido paz aún en medio de la tormenta. Por eso estamos agradecidos, Señor, en esta mañana, y yo quiero poner delante de ti a cada familia, a cada niño, a cada niña, Señor, a cada padre, madre, a cada persona que está frente a esta pantalla, Señor, dedicando este tiempo de manera especial para ti, arrodillándose delante de tu presencia. Señor, míranos. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces los corazones de los que en este momento estamos reunidos con el propósito de rendirte culto a ti, a tu nombre, de levantar tu nombre, de santificar tu nombre, como lo hemos orado en el Padre Nuestro. Nosotros santificamos tu nombre y le damos honor en cada uno de estos tiempos donde nos reunimos como hermanos a darte a ti la alabanza, a darte la gloria. Señor amado, nos presentamos como iglesia, Señor. Nos presentamos como uno solo, porque tú dijiste, Señor Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros y en que somos uno, así como el Padre y Jesucristo son uno. Te damos gracias por todo lo que tú nos estás enseñando en este tiempo y por todo lo que seguirás haciendo a nuestro favor, Señor. Te alabamos, disponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar a que con todo el corazón tengamos este tiempo que sigue, que es el tiempo de la alabanza y de la adoración al Señor. Gracias Jesús, mi Salvador, glorioso Dios eres Señor, grande Jesús, mi voluntad te rindo hoy y siempre. Gracias Jesús, mi Salvador, glorioso Dios eres Señor, grande Jesús, grande Jesús, tú eres Señor, aleluya, aleluya, Cristo el Hijo de Dios, soberano, creador, Cristo eres Señor, aleluya, aleluya, toda la creación, Jesús, te pertenece a ti. Oh, 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 tú eres Señor, aleluya, aleluya, Cristo Hijo de Dios, soberano, creador, Cristo eres Señor, aleluya, aleluya, toda la creación, Jesús, te pertenece a ti. Oh, oh, Gracias Jesús, mi Salvador, glorioso Dios eres Señor, grande Jesús, mi voluntad te rindo hoy y siempre. Gracias Jesús, mi Salvador, glorioso Dios eres Señor, grande Jesús, grande Jesús, tú eres Señor, aleluya, aleluya, Cristo Hijo de Dios, soberano, creador, Cristo eres Señor,
poder decirte todo esto que llevamos en el corazón. Es el mejor momento de todos, cuando nos podemos reunir en intimidad, diciéndote que tú lo eres todo para nosotros, agradeciéndote por tu fidelidad y porque tú eres bueno. Gracias, Rey amado, por este tiempo. Es para ti, Señor. Recíbelo. Queremos que lo recibas y que para ti sea como olor fragante. Ese es nuestro deseo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda
levantado está, Dios por siempre reinará. Señor Jesús, gracias te doy, porque tú nos has hablado, Señor, también a través de las canciones, Señor. Hemos glorificado tu nombre, hemos expresado cuánto te amamos, Señor, y hemos entendido cuánto tú nos amas, Señor Jesús. Ahora nos disponemos, Señor, a leer el Salmo del día de hoy. Háblanos también a través de esta palabra. Y también tenemos este tiempo donde oramos por las personas que aportan a este ministerio. Yo te pido que los bendigas, te pedimos diariamente que tú bendigas sus negocios, sus trabajos, todo lo que ellos hacen, Señor. Multiplica, Señor, lo que ellos hagan, la obra de sus manos, sus ganancias, multiplícalas, Señor, porque ellos están dando y están ofrendando para una obra que está creciendo, para una obra donde se predica tu palabra. Señor, ten en cuenta sus ofrendas, Señor amado, y retribúyeles al 100 por 1, así como tú lo prometiste en tu palabra, Señor, que al que da, tú le sobreabundarás, Señor amado. Así que yo te pido que los bendigas, que les des aún más, Señor amado, y que tú bendigas esta obra para que podamos llegar a muchas más personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que abramos nuestra Biblia el día de hoy en el Salmo número 84. Siempre les recuerdo, sobre todo a las personas que nos visiten por primera vez, que nosotros leemos siempre un salmo que tiene directa relación con lo que se va a enseñar. Entonces vamos a leer el Salmo 84 prestando atención a lo que dice. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos por la palabra del Señor para que nuestro corazón esté dispuesto a recibirla y a ponerla por obra. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes y que quites toda distracción, Señor, que pueda impedir que nosotros prestemos atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, rogándote que tú obres, Señor, en nuestras almas, Señor. Obra en todo nuestro ser, Padre Celestial, para que podamos recibir esa palabra tuya, para que realmente nuestro espíritu esté dispuesto. Quita toda distracción de en medio de nosotros y ayúdanos, Señor Jesús, para que lo que nosotros aprendamos acá lo podamos llevar por obra, lo podamos practicar en nuestra vida diaria. Señor Jesús, oramos por el predicador, Señor amado, oramos por Pablo para que tú lo guíes, Señor, y ministres a través de él, que tu Santo Espíritu sea tomando su vida, Señor, y que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que él va a predicar, y que esa palabra cumpla el propósito para la cual tú la has enviado, que es dar vida y vida en abundancia. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los dejo con ustedes. Dejo con ustedes a Pablo Murillo, que nos va a compartir la palabra del Señor. Bendiciones.
Buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestra cita dominical. Es un gozo para nosotros podernos reunir de nuevo con ustedes. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando por las redes sociales, desde Bogotá, desde aquí, desde Tunja, desde Villa de Leyva, desde Sáchica, desde Sotaquira, bueno, desde cualquier rincón, desde el que usted se esté conectando. Un abrazo eterno, que el Señor le bendiga. Gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos permiten reunirnos, así sea a la distancia, pero en un solo espíritu, en torno al nombre del Señor. Bueno, les comento que esta semana pues no hemos tenido como mucho flujo de peticiones de oración, pero seguimos orando por las situaciones que se han presentado, que les habíamos comentado, por mucha fortaleza, porque 2 personas familiares nuestras partieron a la presencia del Señor la semana pasada. Bueno, por nuestros primos, por las familias que padecen dificultades, seguimos orando, ¿no? Espero que el Señor esté respondiendo a las peticiones, y que cuando le responda, por favor, usted nos lo haga saber para poder compartir con todos, y que la gloria del Señor sea dada por medio de sus testimonios cuando el Señor ha respondido a estas oraciones. Sin más, vamos a la palabra. De nuevo, bienvenidos. Si se está conectando por primera vez, pues háganoslo saber. Escríbanos por el chat o escríbanos al correo electrónico que aparece ahí al final, creo que aparece el correo electrónico. Escríbanos para hacérnoslo saber, para poder orar por usted, para poder compartir con usted, para hacerle saber cuando tenemos los estudios bíblicos, para que crezca en su vida de fe. La otra semana, Dios mediante, el martes estaremos empezando con un seminario bíblico con el cual nosotros anhelamos que las personas puedan conocer la Biblia desde la perspectiva de Dios, ¿no? Desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de doctrinas o pensamientos de hombres, sino desde el mismo pensamiento de Dios. Entonces el martes estaremos, Dios mediante, 7:30 de la noche, empezando con el módulo 1, son 4 módulos. El módulo 1, y el jueves, a los que ya vieron módulo 1, empezaremos jueves 7:30, módulo 2. Entonces los esperamos, ahí les extendemos la invitación. Bueno, un cambio que hubo es que el miércoles ya no vamos a tener el estudio de la mañana, vamos a tener martes en la noche el seminario, jueves en la noche seminario, viernes tendremos estudio de Juan, estamos estudiando el Evangelio de Juan los viernes 7 de la noche, y el domingo pues tenemos la reunión acostumbrada de los domingos. Entonces, los invito a que vayamos a la palabra, 2 de Corintios, capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante, vamos a estar analizando esta porción bíblica y mirando en qué medida, en qué manera nos habla hoy el Señor por medio de su palabra. Dice así la palabra del Señor. Está dando un poquito de tiempo para que usted busque en su Biblia la porción bíblica y pueda ir acompañándome en las lecturas. Dice 2 Corintios 4, versículo 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde
para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Siempre, la semana pasada hablamos un poco de por qué oramos por la palabra así, ¿no? Que la palabra sea vida en nuestro espíritu, y vamos a hablar hoy día vamos a estar hablando un poco de esa morada eterna, de ese cuerpo eterno con el cual nosotros nos presentaremos delante de Dios, y que es un tema demasiado importante para la vida de fe, tanto para los que ya llevan un tiempo como para los que están conociendo, porque son los principios, es un principio fundamental, como lo estaba diciendo, en la vida de fe. Entonces, oremos por esa palabra y por las personas que están padeciendo, como dice el apóstol Pablo. Mire, la Biblia siempre está hablando de tribulación, de padecimiento, y la semana pasada lo veíamos, que aunque usted pase por esas situaciones, pues no quiere decir que Dios no tenga cuidado de usted, o que usted se le salió de las manos a Dios, o que haya alguna situación que para Dios sea imposible, sino que eso es la vida de fe. Por eso se llama la vida de fe, ¿no? Porque en este mundo pues estaremos trasegando, estaremos sobrellevando cualquier situación, pero con los ojos puestos en el galardón eterno. Eso es lo que fortalece a las personas. Por eso el título de la porción aquí en la Reina Valera se llama Viviendo por Fe, ¿no? Entonces vamos a orar y empezamos a reflexionar en esta porción bíblica. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra, que nos enseña, que nos revela todas las cosas. Nosotros en este día nos presentamos delante de ti reunidos en tu nombre, anhelando que tú abres a nuestro espíritu, que tu palabra sea vida en nuestro espíritu. Ora con poder, Señor, en esta mañana. Presentamos la vida, Señor, de nuestros familiares y de los que están padeciendo situaciones difíciles en su vida, Señor. Que ellos puedan ver tu mano poderosa obrando, Señor, en estas situaciones, Señor. Que esta leve tribulación, como dice el apóstol Pablo, pues no nos apartará nunca de ese propósito eterno que hay para nosotros en ti, Señor. Entonces, obra con poder en ellos, Señor. Trae refrigerio, trae esperanza, trae fortaleza, Señor, a los que en este momento ven las cosas de otra manera por las situaciones que se les han presentado. Ayúdanos en esta mañana a reflexionar en esta palabra, que esta palabra sea vida en nosotros, que nosotros podamos ser transformados por ese conocimiento, ser transformados por el poder de tu Espíritu en nosotros. Úsame en esta mañana, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Y otra vez, amén. Bueno, pues antes de entrar a la reflexión del sermón del día de hoy, pues en estos días estaba recordando una situación que vivimos, que viví yo hace mucho tiempo, ¿no? Que estaba yo en el colegio, yo no recuerdo, creo que estaba como en 10º, en 11, y entonces un compañero del colegio me dijo que si lo acompañaba a hacerle una vuelta, bueno, tengo que contar algunos detalles para que no se pierda la historia. Yo en los últimos años, como desde octavo, noveno, no como desde noveno, yo me pasé para la nocturna porque mis compañeros empezaron a trabajar. Entonces ellos trabajaban en el día y estudiaban en la noche. Yo era un poquito más vago, yo no estaba trabajando, pero para seguir con mis compañeros yo también me pasé para la nocturna. Entonces un compañero mío que trabajaba en una empresa me dijo que por qué no lo acompañaba un fin de semana a hacerle una vuelta a al jefe que él tenía. Y esa vuelta era por acá en Boyacá, en una zona esmeraldífera, que en ese entonces pues sufría mucha violencia. Yo no sabía, obviamente yo no estaba muy empapado de cómo funcionaban las cosas en estos territorios. Habían como unas disputas entre pueblos esmeraldíferos, y había como una guerra interna que yo no conocía. Cuando yo le dije a mi papá que yo iba a ir a acompañarlo a hacer esa vuelta, él me dijo, no vaya por allá, que eso es difícil. Y yo, obviamente como joven,
cabezadura, pues no le hice caso a mi padre y nos fuimos para ese lugar a acompañarlo. Lo que yo no sabía es que uno solo podía entrar a esos lugares por dos cosas, o porque tenía familia allá o porque iba a hacer negocios. De resto no podía entrar, es que habían unos, en los pueblos, en estos pueblos, pues habían unos hombres que llaman los pájaros. Yo después me enteré, yo no sabía nada de eso. Habían unos hombres llamados los pájaros que ellos están indagando de quiénes entran y quiénes salen del pueblo. Y están haciendo como una inspección a ver usted qué va a hacer allá. Y si usted no les daba una respuesta satisfactoria de lo que iba a hacer allá, pues desaparecía esa persona, según lo que cuenta. Entonces nosotros llegamos ese día y gracias a Dios pues había un derrumbe. Alcanzamos a pasar por un pueblo y llegamos a llegar al otro pueblo que era al destino final que nosotros íbamos a llegar a hacer la tal vuelta del señor del jefe de mi amigo. Y había un derrumbe y pues afortunadamente dentro de lo que Dios hizo para que nosotros no llegáramos hasta ese punto fue que hubiera un derrumbe y nosotros llegamos ahí, nos tocó quedarnos ahí. Improvisaron ahí en una casetica que había una tienda, pues la comida y eso porque tocaba pasar la noche ahí. Esa noche fue terrible porque ya nos empezaron a contar cómo eran las cosas, ¿no? Es cuando nos empezaron a preguntar, venga, ¿y ustedes a qué vienen? ¿Conocen a alguien? ¿No vienen a hacer negocios? No, nosotros venimos a hacerle un favor. Y la gente se asustaba por nosotros, nos decía, ¿cómo así ustedes se vinieron así? Luego usted no sabe cómo es la situación acá. Y nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que pasa acá. Finalmente, y gracias a Dios, el conductor que cuando nos vio subir al bus sospechó eso, pues en el primer pueblo él no paró donde normalmente paraba, sino paró más adelante, porque él sí vio que nosotros éramos como muy ingenuos para estar en ese lugar, porque donde él hubiera parado en el primer pueblo, pues nos hubieran bajado ahí, pues nosotros no tendríamos la disculpa de por qué estábamos ahí. Y antes de llegar al segundo pueblo, pues hubo el derrumbe, ya el conductor, muy buena persona, el Señor movió el corazón de la misericordia para que nos ayudara y él nos dijo, no muchachos, pues ustedes están aquí en aprietos porque nos toca devolvernos por el mismo pueblo y ustedes no tienen como una disculpa que se ajuste para que ellos los dejen pasar. Entonces, un hombre que había quedado enterrado en el derrumbe, se logró salir del bus, era otro conductor de otro bus, lo lograron sacar, entonces él ya se volvió para Bogotá. Al otro día él se iba a ir para Bogotá, entonces el conductor con el que íbamos le dijo al otro conductor que si nos ayudaba. Entonces él dijo, no, pues yo voy a decir que ustedes son los familiares míos que vinieron a traerme ropa porque yo llevo aquí 3 días enterrado, entonces esa sería como la disculpa para poderlo sacar. Finalmente él nos hizo ese favor. Obviamente estábamos dispuestos a pagar lo que fuera, no teníamos un centavo, pero estábamos dispuestos a pagar lo que fuera por nuestras vidas. Y finalmente él, bueno, no nos cobró lo que nos dijo que nos iba a cobrar, simplemente nos cobró el transporte, el equivalente a lo que valía el transporte de allá para acá. Cuando llegamos a Bogotá, y esta es la parte en la que quiero concentrarme, cuando nosotros llegamos a Bogotá, yo sentí como si hubiera nacido de nuevo, ¿no? Todas las cosas tuvieron una nueva perspectiva, todo se veía más bonito, Bogotá se veía hermosa, ¿no? Y todo era como más valioso, pero por primera vez estimé lo que valía la vida. ¿No? A veces nosotros nos acostumbramos al vivir, a estar bien. Por ejemplo, la gente que cuando uno está bien y le pasa algo o se enferma, pues uno empieza a valorar que estaba bien, ¿no? Hasta ese momento que experimentó las situaciones que uno valora lo que había experimentado. Pero en este caso, lo que yo estaba valorando era la vida. La vida. Y que mi padre, por ejemplo, me estaba haciendo la advertencia para que yo no muriera, porque sabía lo difícil que era la situación. Creo que ahora ya no es tan difícil, ya no es tanta violencia, aunque es complicado. Pero en ese tiempo sí habían, además que entre pueblos, habían unas disputas. Es más, cuando nosotros pasamos por el primer pueblo íbamos hacia el segundo. Cuando pasamos por el cementerio, yo me atrevería a decir que el cementerio era más grande que el pueblo. Por la violencia tan terrible, o sea, la gente moría se mataban entre ellos, bueno, una disputa terrible y nosotros, gracias al favor del Señor, pudimos salir con vida y por primera vez valoré lo que vale la vida. A veces no valoramos eso. Y entonces, con base en esa historia que les acabo de contar que vino a mi mente,
pues vinieron algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué será lo más importante que un hombre debe saber de sí mismo? ¿O qué será lo más trascendente que el hombre debe saber? ¿No? Porque si uno supiera eso antes, pues uno valoraría más y no se expondría tanto. Uno de joven se expone mucho. ¿O qué pasa en el caso de la persona que muere? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué garantía hay después de la muerte? ¿No? Esas preguntas que nosotros deberíamos hacernos, normalmente pues a veces no nos las hacemos por la cotidianidad, porque nos acostumbramos a la vida, porque nos acostumbramos a que Dios siempre está en control de las cosas, y a veces cuando se salen del cauce, pues como que empezamos a pensar que Dios no tiene el control, ¿no? o que nos descuidó por un momento, pero nada de eso se sale del propósito del Señor. Mira lo que dice Eclesiastés. Este libro de Eclesiastés, pues es un libro que escribió Salomón. Es uno de los hombres más sabios, si no el más sabio que ha existido. Y él escribió de esta manera ahí en el capítulo 12, en el último capítulo de Eclesiastés, en el versículo 7 y 8, escribió de esta manera. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Fíjese que lo que está diciendo aquí Salomón es que este cuerpo físico que nosotros tenemos, pues indefectiblemente volverá al polvo de la tierra de donde fue tomado. Pero hay una parte de nosotros que él está diciendo acá que volverá a Dios que la dio, ¿no? Dice, y el espíritu, porque dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, porque de allá fuimos tomados del polvo. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, el espíritu es de Dios. Hay una parte en nosotros que es eterna, que es la parte espiritual de nosotros, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la eternidad, pues la parte que es eterna de nosotros es el espíritu, ¿no? Porque a veces hay una dificultad cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la resurrección, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno empieza a hacer ese análisis de qué pasa después de la muerte y qué pasará con nosotros, pues nosotros a veces pensamos en la resurrección de los muertos, o dentro de nuestra fe, pues nosotros tenemos esa esperanza de la resurrección. Pero hay una confusión porque a veces se piensa que vamos a resucitar con este mismo cuerpo, como que este cuerpo es el que va a resucitar, ¿no? Así como Lázaro, que el Señor, que muere físicamente, el Señor lo resucita, pero esa muerte física y esa resurrección física de Lázaro es una sombra de realmente la resurrección que nosotros vamos a experimentar. Y el predicador también dice, o Salomón está diciendo que todo es vanidad. ¿A qué significa que todo es vanidad? Pues mire, si nosotros volvemos a lo que yo les estaba contando, cuando yo llegué a Bogotá de nuevo, sano y salvo, pues todo para mí era vano. Lo único que era importante, y por un momento pude colocar sobre una balanza el valor de la vida, que con respecto a la vida todo es vano, ¿no? Todo el resto de cosas es vano. O sea, yo cuando estaban experimentando esa situación en la que yo por un momento pensé que iba a morir, pues yo no estaba pensando en las cosas materiales, yo estaba pensando era en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos, que no los iba a volver a ver, bueno, ¿no? En todo el tiempo desperdiciado, en mi mal genio, en las dificultades que yo causaba de división dentro de mi familia por mi carácter, ¿no? Inmaduro. Entonces empieza a tener un sentido la vida en otra cosmovisión, ¿no? Como que uno valora más las cosas que realmente son importantes, y a eso se refiere el predicador. Vanidad de vanidad, todo es vanidad cuando se trata de la vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso, y obviamente volviendo al tema, pues cuando nosotros pensamos en la resurrección, pues uno piensa, muchos que no conocen de pronto lo que Dios ha determinado por medio de la Escritura, es que uno va a resucitar con este cuerpito. Y la Biblia dice que sin importar lo que pase en esta tierra, nuestro cuerpo terrenal volverá al polvo de la tierra. Pero lo que pasa de ahí en adelante es lo que para lo que nosotros nos deberíamos preparar. Y es que el espíritu, ¿qué pasa con el espíritu? Que lo que está diciendo aquí el predicador, que el espíritu volverá a Dios porque Dios lo dio.
o es de Dios. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que nosotros daremos cuentas por ese espíritu. De ese espíritu es que nosotros daremos cuentas. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. Y por eso nosotros hablamos tanto en el ámbito espiritual, ¿no? Porque pues para las cosas de la tierra pues hay muchas maneras de formarnos o edificarnos, ¿no? Si uno quiere formarse o edificarse o entender las cosas de esta tierra, pues los colegios, las universidades, toda la educación de esta tierra pues nos forma para las cosas de este mundo, para el trabajo, para hacer todo lo que hacemos, ¿no? Para desarrollar una profesión, para ayudar a otros, bueno, depende del propósito que usted tenga o los talentos que usted tenga, pues tendrá una inclinación. Pero para las cosas espirituales, la formación espiritual, ¿dónde se recibe? Pues se supone que dentro de la iglesia usted recibe esa formación espiritual. Pero desafortunadamente, dentro de la iglesia se han colado doctrinas que se dan en el mundo, ¿no? O sea, una persona anhela tener un contacto espiritual con Dios, va a la iglesia y resulta que ahora en las iglesias están hablando de finanzas, de éxito, de liderazgo, y eso es lo que está diciendo el predicador, que es vanidad. Porque realmente en la iglesia se debe hablar de las cosas espirituales, de las cosas que son trascendentes, porque eso es lo que pasa con el espíritu. Porque esta carne va a volver al polvo de la tierra, se va a deshacer, pero usted vivirá eternamente. Y dependiendo con lo que hizo en esta tierra, será lo que viva usted de ahí en adelante. Entonces fíjese que es algo que es muy importante. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice así: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Entonces fíjese que aquí el apóstol está hablando que lo corrupto o lo corruptible con respecto a nuestro cuerpo, porque está diciendo que es corruptible, pues porque se deshace, porque se corrompe, porque se pudre, porque vuelve al polvo de la tierra. Y es que es lo que sucede con el cuerpo, ¿no? Después de que pasa mucho tiempo, la persona empieza a deshacerse en polvo, ¿no? Y por ejemplo en la cremación lo que hacen es como catalizar ese proceso, ¿no? Porque usted le entregan unas cenizas, pero si usted lo deja naturalmente el cuerpo va a volverse a cenizas, igual, ¿no? Lo que hace la cremación es acelerar ese proceso. Y esta carne o nuestro cuerpo físico pues indefectiblemente, como lo decíamos, se quedará aquí. Pero la condición espiritual del hombre es la situación por la cual usted y yo seremos juzgados. Y mire, no tenemos disculpa. Es que ahí es donde está la situación. Normalmente, y la semana pasada hablamos un poco de eso, de la manera de disculparnos delante de Dios. Pues uno normalmente delante de los hombres tiende a disculparse, ¿no? A mostrar que lo que está pasando con su vida pues es una injusticia, que mire, hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de llegar tarde, ¿no? Entonces uno siempre quiere mostrar que llegó tarde, no por su culpa, sino porque pasó algo externo que lo obligó a llegar tarde. Entonces, delante de Dios no podemos hacer eso, de justificarnos. Decirle, ay, pero Dios tú sabes. No, Él sí sabe, o sea, Él sí sabe, no podemos engañarlo más bien, ¿no? Porque Dios ha hecho, mire, lo que Dios ha hecho con el hombre es que Él ha provisto, ha hecho todo lo posible para que el hombre no perezca eternamente. Es que esa es la situación que produce el pecado en el hombre. Eso fue lo que sucedió con el hombre cuando pecó, que murió espiritualmente. Y esa situación, Dios le dio un remedio para que nosotros nos pudiéramos presentar delante de Él de la manera adecuada, ¿no? Entonces nos presentaremos a Él primero, nos presentaremos a Él no físicamente, sino espiritualmente. No se presentará usted con este cuerpo, sino espiritualmente se presentará a Él. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es que Dios ha hecho todo lo posible, ¿no? Porque Dios crea al hombre y le entrega espíritu, y por eso el hombre es eterno. También Eclesiastés dice, Él puso eternidad en nosotros. ¿Cuándo puso eternidad en nosotros? Pues cuando nos dio de su espíritu.
Cuando puso espíritu en el hombre, nosotros nos convertimos en seres eternos. Espiritualmente somos eternos. No que la carne sea eterna. La carne fue diseñada para perecer, por eso el apóstol Pablo está diciendo que lo corruptible no puede dar lo incorruptible. O sea, lo espiritual es incorruptible porque no se puede matar, no se puede dañar, no se puede romper. Pero el cuerpo físico sí se puede corromper. O sea, tiene que volver al polvo de la tierra. Y Dios ha sido tan bueno y además tan misericordioso que su deseo es que ninguno perezca eternamente o muera eternamente. Es que muerte, ¿no? Cuando uno habla de muerte, pues a veces uno entiende como que deja de existir, ¿no? Muerte es separación. Entonces el deseo de Dios es que no estemos separados eternamente de Él, sino que estemos junto a Él. Y Dios ha provisto un camino de salvación o de vida junto a Él por medio de Jesucristo. Esa es la provisión que Dios dio para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él y que nuestro espíritu que estaba separado de Dios pudiera estar nuevamente en comunión para que cuando este cuerpo muera nosotros podamos partir a estar eternamente con Él, ¿no? Y ya si usted no quiere recibir, ¿no? Porque Dios ya proveyó y por medio del amor, o sea, dice que nos amó y dio la provisión, nos amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo, dio la provisión. Si usted rechaza ese amor, voluntariamente, pues se enfrentará al juicio de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 3, que es el capítulo que habla del amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36. Bueno, leamos primero otro verso por acá. Lo leamos antes para que miremos más cosas. Dice, y esta es la condenación, versículo 19. Leamos el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Y el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es que el Señor cuando entregó la provisión, está hablando por ejemplo de la luz, ¿no? En el capítulo 1 de Juan dice que en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando habla de la luz, pues está hablando de la vida. Nosotros hemos hablado de eso, de la oscuridad que hay en nosotros. O sea, cuando habla de oscuridad está hablando de esa muerte espiritual o de esa separación eterna de Dios. Y dice que los hombres prefirieron más seguir en esa oscuridad que permitir que esa luz entrara en ellos. O sea, que la vida entrara en ellos, porque sus obras eran malas. Entonces, si voluntariamente usted prefiere, es que eso es hacer lo malo. No, que es hacer lo bueno y que es hacer lo malo. No está hablando de hacer cosas por la ley para que usted sea justificado delante de Dios, que eso ya lo hemos hablado varias veces. Sino la obra buena que nosotros podemos hacer es creer en Él. Esa es la obra que Él está esperando, porque ese es el deseo de Dios. Que usted no se pierda. Entonces, ¿cuál es la obra que tengo que hacer yo? Porque dice, las obras de ellos eran malas. ¿Cuál es la obra buena y cuál es la obra mala? ¿No? Porque a veces cuando nosotros hablamos de obras, pues uno está pensando en el hacer para que Dios lo justifique. No está hablando de eso. Mire lo que dice Juan 6 para aclarar esa parte. Versículo 6. Versículo 6, 28, le están preguntando los de este pueblo al Señor Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esas son las obras buenas. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica esas obras? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es toda la obra buena que usted debería hacer o que deberíamos hacer. Creer en Él, porque cuando usted cree en Él, entonces las tinieblas retroceden, porque la luz vino al mundo y las tinieblas no pueden contra la luz.
Porque usted naturalmente lo ve, ¿no? Cuando está oscuro y usted enciende el bombillo, pues las tinieblas retroceden. Eso sucede espiritualmente con el hombre, cuando recibe, cuando cree en Jesús. Entonces esa es la obra, que crean en el que Él ha enviado, porque esa es la provisión que Él estableció. Cree en el que Él ha enviado, entonces tiene vida eterna, ¿no? Y si usted se rehúsa, como está diciendo ahí en Juan 3:36, no, en Juan 3:36, dice, volvámoslo a leer, dice, el que cree en el Hijo, esa es la obra, el que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense que está diciendo que se rehúsa. ¿Por qué habla de rehusarse? Porque hay suficiente evidencia, porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Porque hoy en día, por ejemplo, es tan fácil, ¿no? Acceder a la palabra de Dios. Hay muchos medios. Si uno, por ejemplo, es perezoso para leer, pues uno puede poner la Biblia hablada, entonces se la lee. Hay muchas formas de acceder a Dios. Hay muchos predicadores hablando la palabra de Dios, mucha gente predicando. ¿Cuántas veces, si usted se pone a hacer un análisis durante su vida, cuántas veces alguna persona le ha tocado este tema y usted lo ha rehusado escucharlo? O rehusamos en un momento, hasta que hubo un punto en el que se abrieron nuestros ojos, nuestros oídos, y esa palabra fue vida en nuestro interior. Y las tinieblas retrocedieron, o sea, la muerte ya no puede más. La muerte espiritual en usted ya no obra la luz que vino por medio de Jesucristo. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 20. Estamos viendo qué es lo que pasa, ¿no? Porque desafortunadamente nosotros, cuando uno habla con las personas, aunque las personas no buscan a Dios, no anhelan a Dios, no han entregado su vida a Él, y usted les pregunta, venga, ¿qué va a pasar con usted cuando muera? Pues ellos nunca se van a ver bajo la ira de Dios, porque ellos creen, o naturalmente uno cree que es el amor de Dios el que nos va a cobijar. Pero ahí está diciendo que si usted rechaza ese amor, pues no lo verá, es la ira de Dios. Y a veces no es como... a veces la gente está esperando que la predicación sea esa parte, ¿no? Del amor y que Dios, lo bueno que es Dios. Pero también hay que hacer la advertencia. Si usted rechaza la provisión de Dios, lo que vendrá sobre usted. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora sí entendemos cuál es la obra. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya sabemos cuál es la obra por la que vamos a ser juzgados. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se fija que ese es el destino final. Y ahorita vamos a ver cómo funciona, porque esto es lo que sucederá finalmente cuando nos presentemos delante de Dios y seamos juzgados por esa obra. Y la obra por la cual seamos juzgados es: ¿creyó en el Señor o no creyó en Él? Esa será la obra por la que nosotros seremos juzgados. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. Versículo 19. Dice, voy a esperar que usted lo busque. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante, está hablando Dios, os he puesto delante la vida y la muerte, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Se da cuenta que eso es lo que está ofreciendo el Señor? O sea, ofrece vida y ofrece muerte. Pero Él le sugiere que opte por la vida para que vivamos y viva nuestra descendencia. Y es que la vida que Él está ofreciendo
no es cualquier vida, es una vida en abundancia, ¿no? Dice Juan 10:10, Él ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Volvamos al Salmo con el que empezamos. Pues nosotros siempre leemos un Salmo y normalmente tiene concordancia con lo que estamos estudiando. Y el Salmo 84, que es con el que empezamos hoy, pues está hablando acerca de esto. Miren, Salmo 84. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 8. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán por el poder de Dios, verán a Dios en Sión. Entiende que nosotros seremos bienaventurados cuando nuestra confianza esté puesta, nuestras fuerzas estén puestas en Él, aunque atravesemos el valle de las lágrimas, Él lo cambiará en fuentes. No, es que nosotros hemos hablado de este lugar por el que nosotros estamos transitando. Pues el Salmo 23 lo llama como el valle de la sombra de la muerte, y aquí el salmista lo está llamando como el valle de las lágrimas. Entiende que nosotros en este valle vamos a tener que lamentarnos por cosas, ¿no? El salmista también lo dice de esta manera: irá el sembrador con lágrimas sembrando la semilla, pero con gozo irá recogiendo sus gavillas. Ese es el cambio al que se hace referencia el Señor, al propósito que usted ahora ha entendido que tiene en Él. Y cuando usted entiende ese propósito, cuando usted ha recibido la vida, vamos a ver cómo es que se recibe la vida. Cuando usted ha recibido la vida y ha tenido la comunión de nuevo con Dios, pues se cambia todo el panorama, ¿no? Así como yo les decía que cuando venía yo de esta situación, cuando entré a Bogotá y pude ver que estaba vivo, pues como que experimenté un nuevo nacimiento, como una nueva oportunidad de vida. Pues así sucede espiritualmente cuando nos encontramos con Dios, por medio de Jesucristo. Cuando hacemos eso, entonces es una nueva oportunidad, una nueva vida. Todas las cosas son hechas nuevas, dice, ¿no? Y así me sentí, aunque en ese momento lo experimenté por un tiempo. Otra vez entré en esa somnolencia en la que me acostumbré de nuevo a la vida. Ya han pasado muchos años. Pero en la vida espiritual no debería ser así, ¿no? Cuando el Señor en Apocalipsis está haciendo las advertencias a las iglesias, pues hay una que le dice: tengo algo contra ti, que has perdido el primer amor. Eso es lo que tiene contra la iglesia, que nos acostumbramos de nuevo, así como me pasó a mí, que me acostumbré a la vida. Entonces a veces cuando venimos a Él y hemos entregado nuestra vida, Él nos ha dado la vida espiritual, pues nos acostumbramos a ese estilo de vida, a ese ritmo, y a veces no valoramos realmente lo que Él hizo en nosotros, ¿no? Y fíjense que tenemos que hablar, por ejemplo, de cómo estamos constituidos nosotros, o cómo está obrando nuestro ser, todo nuestro ser. ¿Cómo está obrando nuestro ser? Mira lo que dice 1 Tesalonicenses. Porque a veces se confunde esto, ¿no? Entonces uno podría, cuando no tiene claridad en este concepto, estamos hablando del ámbito espiritual, que en la iglesia se habla de las cosas que son espirituales, pero en la vida normal que usted desarrolla, pues usted no solamente puede moverse en el ámbito espiritual. Claro, esa espiritualidad permeará todo su estilo de vida, todo lo que usted hace. Pero fíjese lo que está diciendo aquí 1 Tesalonicenses con respecto a que mientras que estamos en esta tierra, pues obviamente, usted no solamente debe moverse en el ámbito espiritual, sino también en el natural. Pero como lo decía, este ámbito espiritual permeará el ámbito natural. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 23
Y el 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, mire cómo define aquí el apóstol nuestro ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, a veces hay una confusión con respecto a esto, ¿no? Como que nuestro ser está dividido en tres partes. Entonces, cuando vamos a la iglesia, entonces somos el ser espiritual. Cuando estamos con la esposa es el ser almático, y cuando estamos en la calle somos el ser carnal, ¿no? Porque dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles. Entonces fíjese que lo que está diciendo aquí el apóstol es que todo nuestro ser debe ser permeado por lo espiritual. Que aunque nos movemos en el ámbito natural, en el que también tenemos sentimientos, en el que también nosotros nos movemos en el alma, pues no podemos sacar cada parte, ¿no? Entonces cada parte, si estoy en un lugar, entonces soy así, si estoy en otro lugar soy así, si estoy en la iglesia soy así, o si estoy con los hermanos de la iglesia soy así, sino que todo vuestro ser, dice, todo vuestro ser sea santificado. ¿Qué significa eso de ser santificado? Eso ya lo hemos hablado un poco, que la santidad es estar apartado para un propósito. Entonces, cuando nosotros descubrimos este propósito en Dios, pues no solamente usted experimentará esa vida abundante la cual prometió Dios, aunque pase por situaciones difíciles, sino que, ahora se me fue la idea, no solamente, bueno, estamos hablando del propósito, perdón. Cuando se encuentra ese propósito, pues todo el ser está destinado para ese propósito. Entonces, en su trabajo, usted es un ser espiritual. En su vida cotidiana, en su hogar, es un ser espiritual. Y en la iglesia, usted es un ser espiritual. Entonces, todo el propósito se cambia. Usted realmente empieza a entender el propósito, ¿no? Porque, por ejemplo, normalmente en el ámbito natural, pues lo que nos ha enseñado desde el colegio, en la educación que nos han dado desde pequeñitos, pues nos han dicho que usted tiene que estudiar y ser profesional y especializarse para que usted sea alguien en la vida. No le dicen que usted ya es alguien, sino que cuando usted logre ese punto, usted será alguien. Entonces siempre estamos nosotros como tratando de superarnos a nosotros mismos y escalamos un escalón y creemos que ya llegamos, pero cuando nos asomamos ahí, pues hay otro más arriba y más arriba y más arriba, y se empieza a crear un vacío existencial porque uno cree que es escalando esas cosas que uno puede llegar a la plenitud existencial, o porque eso es lo que nos han enseñado. Pero cuando nosotros nos encontramos en el ámbito espiritual, como dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que todo nuestro ser, tanto el espíritu como nuestro cuerpo como nuestra alma, sean presentados irreprensibles, santificados para Él, es decir, en un propósito eterno. Que ahora usted dedica su cuerpo, su alma y su espíritu para buscar a Dios con todo su ser, y que las cosas de este mundo que usted tenga o no tenga, pues las usará para ese propósito, para buscarlo, porque en eso está la plenitud de la existencia. Y no solamente que usted lo encuentre, sino que usted lleve a otros también a que se encuentren con Él, ¿no? Entonces, eso es lo que está, en ese sentido, esto que está diciendo, que sean irreprensibles, ¿no? La semana pasada hablábamos, por ejemplo, que cuando la persona nace espiritualmente, que es lo que le dice el Señor a Nicodemo, una persona nace espiritualmente, pues ese espíritu, como decíamos, permea todas las otras cosas, y usted tiene un cambio tan radical que no lo podía hacer, por ejemplo, el sometimiento por la ley, que eso era lo que hablábamos la vez pasada, sino que usted será cambiado en su totalidad, su manera de pensar, su manera de ser, la manera de ver las cosas, ¿no? La manera de ver las cosas en su vida cambiarán totalmente. Volvamos otra vez a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 44. 44 dice: se siembra, bueno, ahorita vamos a mirar cómo viene eso. Se siembra cuerpo animal
resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a mirar cómo está conformado nuestro ser. Pues según lo que dice aquí el apóstol Pablo, la Biblia está hablando que nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, pues dos de esas partes son cuerpo, ¿no? Aparece una confusión porque uno dice, pues el cuerpo es el cuerpo, pero ¿cómo así que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual? Entonces, ¿cómo está conformado nuestro ser? Pues es que cuando nosotros hablamos de un ser, es una voluntad o un alma o una sustancia que está contenida dentro de un cuerpo. En el caso de cuando estamos vivos en la carne, en nuestro cuerpo físico, pues es entendible, ¿no? Porque la gente puede entender esto. Por ejemplo, habla del cuerpo y del alma, ¿no? Entonces entiende ese concepto, que dentro de este cuerpo está contenida el alma. Y cuando este cuerpo parte, pues esa alma deberá irse para algún lugar, ¿no? Y a veces la gente confunde, por ejemplo, las cosas del alma con el espíritu, ¿no? En estos días yo estaba viendo por la mañana una señora que sale en un canal y habla de las cosas del alma, por ejemplo. Pero ella dice que eso son las cosas del espíritu, o sea, tiene como una confusión, pero la Biblia está hablando que no, que hay un cuerpo físico y hay un cuerpo espiritual. ¿Y cuál es ese cuerpo físico y cuál es el cuerpo espiritual? Pues el cuerpo físico es este y el cuerpo espiritual es su espíritu. El espíritu que Dios dio a nosotros es un cuerpo que está conteniendo, que contendrá nuestra alma cuando este cuerpo desaparezca. Eso será lo que a eso se refiere con la resurrección, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué la resurrección. Porque cómo estaba ese cuerpo espiritual, es que la dificultad es esa, ¿no? ¿Cómo está ese cuerpo espiritual? Entonces nosotros entendemos que un ser es un cuerpo que sustenta el alma, o que sustenta su ser o su sustancia. Pero la dificultad, ¿cuál es? Que yo no puedo hacer por mi cuerpo espiritual, sino estando en este cuerpo físico. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Es decir, que usted solo puede hacer por su espíritu mientras que está en este cuerpo físico. Porque hay una sentencia que está ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice: y de la manera que está establecida para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Entiende lo que está diciendo el autor de los Hebreos? Que está dado para el hombre que muera una sola vez. ¿Cuál vez? Pues la muerte física. Y después el juicio. Y si en el juicio, como lo vimos ahora en Apocalipsis capítulo 20, usted no fue hallado escrito en el libro de la vida, entonces será la segunda muerte. Perdón, la segunda muerte, o sea, la muerte eterna, que es la más pavorosa, ¿no? Porque todos moriremos físicamente. La dificultad está en la muerte eterna. Entonces está diciendo acá, está dado para el hombre que muera una sola vez. ¿Cuál muerte? Esta muerte física. Y después de esta muerte física, ¿qué pasa? El juicio. Y en el juicio se determinará si usted estará eternamente con el Señor o será lanzado al lago de fuego. Entonces es una advertencia terrible. ¿Y cuál será la diferencia? Pues estar escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se accede al libro de la vida? Pues cuando usted ha hecho las obras del Señor. ¿No? Porque los que hicieron buenas obras estaban escritos en el libro. ¿Y cuáles las buenas obras? Pues creer en Cristo. Tener la fe en Jesucristo será la única forma de redención para que usted no muera eternamente. Es que esa es la sentencia. Muera una sola vez y después el juicio. Es decir, no se puede hacer nada después de que la persona parte de su cuerpo físico. Era en su cuerpo físico que debería tomar la determinación. Por eso el Señor dice, mire, pongo a los cielos y la tierra como testigos, que yo a ustedes les puse delante de ustedes la vida y la muerte, pero yo les digo que opten por la vida. Entonces usted en vida física tomó esa decisión. Si usted muere ya no hay nada que hacer. Entonces ahí está la dificultad. Aunque muchas doctrinas teológicas, por ejemplo, cuando se levantó Martín Lutero con toda esa reforma protestante, pues se levantó porque dentro de la religiosidad oficial que había hasta ese momento, pues se levantó un concepto que se llamaban las indulgencias, ¿no? No sé si usted ha escuchado hablar de eso.
Las indulgencias fue un modelo de marketing que se inventaron. No habría que construir una basílica, bueno, después cuento todo el cuento completo. Había que construir una iglesia, una basílica que se han gastado la plata, ¿no? Como pasa en muchos gobiernos, se gastan la plata de la obra que hay que hacer, entonces después toca ajustar a la gente con más impuestos para poder terminar la obra. Más o menos eso sucedió. Entonces dicen, bueno, nos gastamos la plata, ¿cómo hacemos para conseguir otra vez plata para esto? Entonces ya pues inventémonos un modelo de marketing basado en algo que se llama las indulgencias. Entonces se inventaron esto que era el eslogan del marketing que ellos hicieron en ese entonces era que cuando una moneda caía en el tarro de las limosnas y pegaba en el fondo del tarro, un alma saltaba del purgatorio al cielo. Entonces en las indulgencias había como un modelo para sacar, para que aunque la persona había muerto, entonces pagar para que esa persona saliera de ese lugar de padecimiento y entrara al lugar de la vida. Entonces por eso es que levanta Martín Lutero con todo este movimiento, bueno, que hasta había llegado, que es que no se puede hacer nada, ¿no? Que después de que la persona parte ya no hay nada que hacer, aunque usted pague, no se puede hacer absolutamente nada. Y por eso la advertencia es para que usted gaste su vida, esta corta vida. El salmista dice, mire, nosotros vivimos 70, 80, 90 años los más robustos, y ese tiempo es tan corto. Yo les estoy contando de algo que pasó hace mucho tiempo, pero cuando yo me pongo a pensar el tiempo que ha pasado desde allá hasta acá, pues yo digo, uy, no, realmente no ha pasado tanto tiempo. O sea, para mí no es mucho. O sea, fue como abrir y cerrar los ojos y como que ya estoy en otro tiempo, ¿no? El tiempo es así. Entonces, ese tiempo desperdiciado, pues lo anhelaremos ¿cuándo? Pues cuando estemos ante el juicio del trono blanco. Porque desperdiciamos el tiempo que teníamos para eso, ¿no? Es que esa es la situación, porque la única oportunidad es en este cuerpo físico. Sigamos leyendo ahí del capítulo 50, 1 Corintios, volvamos a 1 Corintios mejor. Leamos otra vez del versículo 50 en adelante, porque ahí se aclaran tantas cosas que a veces para nosotros son un poco difíciles de entender. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante, dice, pero que no lo he encontrado. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido en incorrupción y esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿No? De nuevo, la única oportunidad es en esta carne, porque dice que la carne y la sangre pueden heredar el reino. Es lo espiritual, pero en la carne es que usted hará por lo espiritual. Y el misterio que dice el apóstol Pablo es que cuando el Señor regrese, pues los que están vivos o los que estemos, si viniera ahora, pues tenemos que ser transformados, porque si esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de los cielos, pues tendrá que ser transformado, es decir, que esta carne volverá, se quedará acá. No, yo he visto unas películas, no sé si usted ha visto películas del rapto, ¿no? Películas que hablan del rapto de la iglesia, entonces muestran que queda la ropita ahí, no solo la ropa, pero realmente queda todo el cuerpo, porque hay un cuerpo espiritual con el cual usted se presentará allá, que es lo incorruptible. Y entonces, si usted ha hecho por su espíritu en esta carne, ¿y qué es hacer por su espíritu en esta carne? Pues creer en el Señor Jesús, entregar su vida a Él, como dice la Escritura. Entonces, usted cree en Él, entregó su vida a Él, entonces su espíritu resucitó. O sea, ya hay una resurrección en usted. ¿Y
cuando Él venga, los muertos en Cristo, o sea, los que están sepultados, resucitarán primero. O sea, esa es la segunda o la primera resurrección de la que habla la Biblia, que es que aunque está muerto físicamente, su espíritu será llevado con Él para estar eternamente en el cielo, ¿no? Y los que estén vivos, pues serán transformados. Es decir, este cuerpo se quedará y se levantará un cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, de nuevo, solo es posible si nosotros hemos entregado o creído en Él. Esa es la obra por la que seremos juzgados. ¿Cree en Él? ¿Tiene la fe en Él? Entonces no es juzgado. ¿No cree en Él? Entonces ya ha sido juzgado, porque se rehusó a recibir la salvación que Dios proveyó por medio de su Hijo. Eso es lo que la Biblia llama el pecado imperdonable. Porque en Cristo, porque lo está diciendo acá el apóstol Pablo, es que lo que produjo esa muerte espiritual en nosotros fue el pecado. Y lo que Jesús quita por medio de su sacrificio es el pecado. Cuando quita el pecado le da la posibilidad a usted de tener vida espiritual nuevamente, ¿no? Y fíjese que de nuevo hay una dificultad en el mundo, ¿no? Porque nosotros en el mundo, mucha gente en el mundo pues se mueve solamente para las cosas de aquí abajo, como dijo el predicador en Eclesiastés. Todo lo que está debajo del sol es vanidad. ¿En qué sentido es vanidad? No que no produzca gozo y que usted aquí se sienta bien con todos los logros y lo que hace, sino que con respecto a la vida eterna eso no sirve para nada. Mire el ejemplo, dos hombres en la misma condición, pero que piden de distinta manera. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer el versículo 39. Lucas 23, versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estamos hablando de dos hombres en la misma condición, están uno a cada lado del Señor, muriendo en una cruz. Uno le dice, uno pide para este mundo: sálvate y sálvanos, o sea, sácanos de aquí esta cruz para que sigamos experimentando la vida de la carne, ¿no? Pero el otro, el que está al otro lado, mire lo que le dice. Y dijo a Jesús, ese es el otro malhechor, ¿no? El que está al otro lado. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces fíjese que la manera como nosotros pedimos a Dios hará que Él nos responda. ¿A cuál de los dos le respondió? ¿Al que le pidió para este mundo, para aquí y para ahora, o para el que le pidió para garantizar su estadía eternamente con Él? ¿No? Le respondió, fue a Él. Al que creyó, ¿para dónde lo llevó? ¿No? ¿Para dónde lo llevó? Al paraíso, dice, ¿no? Es que todavía no es el cielo, ¿no? Porque por eso dice en Apocalipsis que antes de ir al cielo estaremos delante en el trono blanco, y los que hicieron lo bueno, o sea, los que creyeron en Él, ahí sí entrarán al cielo. Los que hicieron lo malo irán al lago de fuego, o sea, al infierno. Es decir, que todavía ni el cielo ni el infierno han sido inaugurados por ningún hombre, sino que este hombre que murió creyendo en Jesús, pero dice, cuando entres en tu reino, o sea, lo reconoció como rey, como Mesías, lo reconoció, le dice, de cierto, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Fíjate que todavía no es el cielo. ¿Y qué pasa si no cree? ¿A dónde va? ¿No? Porque el que cree va al paraíso, en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, irá al paraíso. Pero el que no cree, ¿a dónde va? Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 7. Dice, 17. ¿O quién descenderá al abismo?
Versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces los que no tienen la fe en Jesucristo van a ese lugar, al abismo. Y usted me va a preguntar, bueno, entonces ¿por qué Cristo estaba allá? Pues porque él tenía que ir a hacer una misión. Después tenemos que mirar lo que dice el apóstol Pedro con respecto a lo que estaba haciendo Jesús en el abismo. Pero las personas que no tienen la fe en Jesucristo van al abismo. Y ese lugar, porque cuando vimos Apocalipsis, usted vio que habían varios lugares que entregaron sus muertos. Pues un lugar que entregará sus muertos será el paraíso, ¿no? Entienda que, aunque está vivo espiritualmente, es el lugar de los muertos, porque es el lugar de la muerte, porque todavía estamos en este Hades. Bueno, es que es poco difícil cuando no entendemos la geografía espiritual. O sea, dentro de este lugar, que es Valle de Sombra de Muerte, pues hay un lugar que se llama el paraíso, que es donde van los que tienen la fe en Jesucristo. Y hay un lugar que se llama el abismo. O sea, espiritualmente podemos decir que uno es arriba y otro es abajo, ¿no? Uno es el paraíso, los que tienen la fe, y otro es el abismo, donde van los que no tienen la fe. Cuando el Señor los llame al juicio del gran trono blanco, esos lugares entregarán esos muertos. Entienda que todavía está hablando de ellos de muertos, porque todavía no están con Dios eternamente. Y cuando lleguen delante de Él, serán juzgados por sus obras. Ya sabemos cuál es la obra. Y ahí sí, los que hicieron lo bueno, o sea, los que creyeron en el Señor Jesús, irán eternamente al cielo. Y los que hicieron lo malo, o sea, los que no creyeron en Jesús, irán eternamente al lago de fuego, ¿no? Así funciona, pero son dos lugares distintos y dependerán lo que usted haya hecho por su espíritu. Por eso, ¿cómo debe estar su espíritu? Ya vamos terminando. Por eso, ¿cómo debe estar su espíritu? ¿No? Miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 5. ¿Cómo debe estar su espíritu? 2 Corintios capítulo 5. Ahí me perdí. 2 Corintios capítulo 5, y vamos a leer versículo 1 al 5. 1 al 5 dice, porque sabemos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de este cuerpo, ¿no? Si este cuerpo, si esta morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces dice, ¿cuál es el gemir mientras está en este tabernáculo? ¿Cuál es el gemir? Pues que nosotros seamos revestidos y no desnudados, ¿no? Nosotros seamos revestidos y no desnudados, porque dice, mire, esta carne este tabernáculo terrenal va a desaparecer. Entonces tenemos un lugar allá, ¿no? Ahí en Juan capítulo 14 dice el Señor, yo me voy a preparar lugar para vosotros, y cuando regrese os tomaré a mí mismo, ¿no? Esa frase a veces es incomprensible, ¿no? Os tomaré a mí mismo y los llevaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y conocen el camino. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues yo soy el camino. El camino para acceder a Él es Jesucristo mismo. Entonces dice que su gemir es por no estar desnudos, sino revestidos, ¿no? Es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Adán y Eva, esa sombra, es que cuando ellos cometieron la transgresión, el pecado, pues inmediatamente se sintieron desnudos. Y el Señor, cuando ellos reconocen realmente que son pecadores, que han transgredido la ley, el Señor los cubre con unas pieles de unos animales. Eso está mostrando cómo nosotros seremos revestidos espiritualmente.
Entonces dice, el gemir mientras que estamos en este tabernáculo es porque nos encontremos revestidos. ¿Revestidos de qué? Pues de la sangre de Jesús. Eso es lo que hace la sangre de Jesús, que pagó por el pecado y lo revistió de vida espiritual. O sea, su espíritu, cuando usted realmente ha creído en Jesús, cuando usted ha entregado su vida, pues tiene la vida espiritual. Su carne ya dejará de existir, su cuerpo espiritual estará revestido o listo para ser presentado delante de Dios. Y eso fue lo que dijo el Señor cuando dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Pues lo compararé a un hombre que le quiere hacer unas bodas a su hijo, invitó a mucha gente, pero la gente estaba ocupada, no la quiso, y los invitados no quisieron venir, entonces dijo, salgan e inviten a todos los que se encuentren en todo el lugar. Y cuando estaban en la fiesta, entonces se encontró a un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la ceremonia. Entonces le dijo, ¿usted quién lo dejó entrar? Entonces dice a los criados, tómenlo y échenlo fuera, donde será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Ese es el vestido por el que nosotros debemos gemir. Pero ¿dónde gemimos por ese vestido? Pues en esta tierra, en esta carne. Mientras que haya vida en la carne, hay esperanza. Por eso el día de salvación podría ser hoy, ¿no? El día de salvación de nosotros podría ser hoy. Por eso el apóstol Pablo, terminamos leyendo lo que empezamos, está hablando de esta manera, que así se debe vivir la vida de fe. Dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Pues su espíritu en nosotros, su espíritu. El espíritu de Cristo, dice Romanos capítulo 8. O sea, ese espíritu que estaba muerto en usted, que por la sangre del Cordero fue limpiado, renovado y que ahora tiene vida, o sea, su palabra morando en su interior, eso ya lo hemos visto varias veces. Entonces, nosotros ahora entendemos que somos vasos de barro, que en nuestro interior hay una excelencia, ¿no? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ese tesoro que está dentro en vasos de barro, que es este envase exterior, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia debe ser de Dios y no de nosotros. Por eso la autosuficiencia y las personas que son autosuficientes y soberbias, Dios las mira de lejos. Porque lo que hace una persona que ha nacido de nuevo es entender que nuestra dependencia es total de Él, que somos vasos de barro y que lo que está en nuestro interior es de Él y daremos cuentas por lo que hay en nosotros que es de Él. Por eso Jesús dice, yo volveré y os tomaré a mí mismo, porque de Él es el Espíritu, ¿no? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestra carne mortal. Entiende que uno no puede decir, por eso el Señor dice, si usted dice que cree en Dios pero odia a su hermano, pues usted no ha creído, porque en su carne usted tiene que manifestar, o sea, en esto también se debe manifestar que usted nació espiritualmente. No puede decir que nació espiritualmente y obrar contrario a lo que Dios ya ha determinado. Se me está desbaratando mi Biblia. Ya ha determinado, ¿no? Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Mire, también hay algo natural que sucede cuando la persona ha nacido de nuevo. Dice que por cuanto creí, por lo cual hablé. ¿No? La persona que ha creído no se puede quedar callada. Habla, porque eso es como si usted estuviera en el desierto muriéndose de sed y encuentra un oasis, se llama eso, una fuente de agua. Pues usted ¿qué hace? Pues primero bebe usted, pero después de que usted se sacia, pues usted iba a llamar a los suyos para que también beban, ¿o no? Y eso es lo que está diciendo. Por lo cual también hablé después de que creí.
Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, claro, este hombre se va desgastando, ¿no? Yo, por ejemplo, ya no puedo hacer lo que cuando tenía 18, 20, 30 años, ya no lo puedo hacer porque mi cuerpo se va desgastando exteriormente, ¿no? Dice, por tanto nos desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Entiende que nosotros debemos tener ese crecimiento espiritual en nosotros, debe ser día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pues que el Señor nos ayude a mirar así, a crecer cada día espiritualmente. Y si usted, entendiendo esta realidad, persiste en rechazar este amor y esta misericordia por todas las cosas de este mundo, el Señor lo va a llamar necio, porque esta noche vienen por tu alma, y lo que has hecho debajo del sol, como dice el predicador, ¿de quién será? Por eso dice que todo lo que se ha gastado, su vida es vanidad, ¿no? Si no produce para la vida eterna. Entonces, que el Señor nos ayude a estar siempre pendientes de lo que es valioso, de lo que realmente en una balanza podemos poner en un momento determinado, abrir nuestros ojos y decir realmente qué es valioso. Así como cuando yo llegué a Bogotá y dije, no importa las circunstancias, amo esta ciudad, amo estar aquí, amo a mis papás, amo a una nueva oportunidad de poder compartir con ellos, que no hubiera podido haber hecho si hubiera muerto. Así será espiritualmente. Y que nosotros todos los días experimentemos ese gozo, ese nuevo despertar, valorar cada día en esta carne, en este cuerpo, porque es mediante este cuerpo que podemos hacer para la obra eterna. Entonces, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar orando y que esta palabra de verdad sea vida en nuestro interior. La semana pasada hablamos de eso, ¿no? Que sea vida quiere decir no que solamente sea un conocimiento, sino que usted empiece a vivir por esa palabra, que sea una realidad en su vida. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has enseñado realmente lo que es valioso en esta tierra, Señor, que aunque este cuerpo se va desgastando, que aunque nosotros experimentamos angustias, situaciones, dificultades en esta tierra, nada nos podrá apartar de tu amor, que es por medio de Jesucristo. Entonces ayúdanos, Señor, a cada día creer más para que en nuestro interior broten esos ríos de agua viva, que podamos hablar de ti en todo momento, que podamos llevar a otros a la vida por medio del Evangelio, Señor, por medio de lo que tú nos has enseñado. Obra, Señor, en cada uno de los que se conecta. Yo sigo pidiendo, Señor, por sanidad, por refrigerio, por abundancia en todas las cosas, Señor, que las cosas de este mundo no sean un estorbo para nosotros, para nuestra vida de fe, sino que nosotros vamos a poner a producir todo lo que tenemos en esta tierra para tu obra, para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser edificados, Señor. Obra en los que han perdido a sus seres queridos, Señor, para que tú les puedas mostrar, Señor, por medio de este dolor que se experimenta en la carne, Señor, que hay un dolor más grande, que es el dolor de estar eternamente separados de ti, morir por la eternidad. Ayúdalos, fortalécelos, Señor, dales un aliento, Señor, ayuda a los que están a su alrededor para dar la palabra de aliento, para dar la palabra de vida, para que ellos también puedan creer en ti. Y cuando nos presentemos delante del trono blanco, seamos juzgados por esa obra, Señor, que nosotros siempre creímos en ti, por tu palabra, por tu poder, por el testimonio. Nosotros hemos creído y hemos colocado nuestra vida en tus manos. Entendemos que eso es lo que es valioso, que somos vasos de barro y que en nuestro interior hay un tesoro incalculable, Señor, que es tu Espíritu morando en nosotros. Obra con poder, Señor, en cada uno de los que se conectan. Yo pido tu bendición sobre las familias que se conectan, Señor, que tú obres, que tú les ayudes, Señor, en las dificultades, que podamos ver lo más valioso que hay en nosotros, que es el Espíritu con el cual nosotros estaremos eternamente en tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos los que se conectaron a internet. De verdad que es un gozo poder compartir con ustedes y poder
celebrar este día del Señor en armonía, ¿no? Como dice el salmista, que es hermoso ver a los hermanos juntos en armonía, en la armonía de un solo pensamiento, un solo espíritu, el espíritu de Cristo. Se les ama. Un saludo desde Tunja, todas las bendiciones, que el Señor les bendiga. Nos vemos en martes 7:30 de la noche, creo que es, bueno, ahorita les confirmamos, 7:30 de la noche, creo que 7:30 de la noche, para empezar con el seminario que vamos a tener con los de primer módulo. Invitados, si usted conoce gente que ya tiene un poco de trayectoria, no personas nuevas, sino que ya ha conocido un poco de la vida de fe, ya ha pasado un poco en la vida de fe, que ha conocido y quiere conocer más, pues invítelo al seminario, no tiene ningún costo y es para nosotros un gozo poder compartir, porque creímos, hablamos. Que el Señor les bendiga, un abrazo fuerte y nos vemos entonces el martes, Dios mediante. Todas las bendiciones, chao. Conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano.